¿Dónde buscas refugio cuando el caos y el sufrimiento parecen consumirlo todo? ¿En tus propios planes? ¿En los placeres del mundo? ¿O en algo más eterno? Esto y más en tu Escuela Sabática Práctica. Qué gusto me da saludarles. Les doy la bienvenida a tu Escuela Sabática Práctica. Estamos ya en la lección número 9, titulada En los Salmos, segunda parte. En esta semana estamos reflexionando cómo los salmos no solo expresan los desafíos de la vida, sino que también apuntan hacia la justicia de Dios, a su obra redentiva y pues también al llamado a proclamar este evangelio eterno. Pastores, es un gusto otra vez estar también con ustedes. Pastor Báez, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Pastor Villalobos, ¿qué nos cuenta? Feliz, pura vida. Pura vida. Eso, qué bueno, qué bueno. Vamos a pedir a nuestro querido Pastor Báez si nos dirige en oración. Por supuesto, vamos a orar. Amante Padre Celestial, estamos agradecidos a ti porque una vez más nos regalas el privilegio y la bendición de estar en este espacio con nuestros amigos y hermanos para estudiar tu palabra. Amén. Queremos invitarte a que la presencia del Espíritu Santo esté en nosotros y con nosotros y que una vez más seamos acercados a ti por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amén, amén. Muy bien. Algo que hemos comprendido en los salmos es que los salmos nos presentan una verdad un tanto incómoda. Y la verdad incómoda es que somos seres humanos frágiles. Nuestra humanidad es frágil. Somos seres frágiles. Y también tenemos una necesidad desesperada de un Salvador que sea inmutable, que aunque mis emociones sean variantes, nuestro Dios o el Dios que yo quiero sea inmutable. Ustedes saben que en los tiempos que vivimos la incertidumbre es como el pan de cada día, el pan de cada mañana. Las noticias están llenas de, bueno, yo no le llamaría buenas noticias, pero son noticias que alarman. Una época desafiante, cambios climáticos, los cambios en la economía, desastres naturales, los conflictos sociales, las guerras, posibles guerras. Yo mismo me he preguntado si hay alguien o algo en quien podamos confiar en medio de todo este caos. ¿Cómo podemos encontrar esperanza? ¿Cómo puedo encontrar un lugar sólido en un mundo que parece desmoronarse? Y bueno, los salmos tienen mucho que decir al respecto. Por ejemplo, el Salmo 46 nos recuerda de que Dios es un refugio. Dios es un refugio en medio de la tempestad. Queridos pastores, traigamos este punto sobre la mesa. ¿Cómo los salmos, específicamente el Salmo 46, nos pueden dar esperanza en medio del caos, en medio de la incertidumbre, en medio de la confusión actual que vivimos? Creo que cada uno de nosotros tiene más de un salmo que ha sido de bendición en un momento de prueba. Para algunos puede ser el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Para otros es el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en este caso nosotros estamos, ¿verdad?, durante esta semana estudiando el Salmo 46, que nos recuerda que Dios es nuestro refugio, nuestro amparo en las tribulaciones. Todos tenemos momentos de pruebas. Todos en ocasiones llegamos a un punto que no sabemos qué hacer. Y es precisamente en este contexto que el salmista está hablándonos. Hay un lugar donde ir, hay un lugar donde acudir. Y no eres tú, no soy yo, no es tu pariente o tus padres o tu familia, aunque todos nuestros seres amados siempre estarán dispuestos a ayudarnos, pero en ocasiones por la realidad de la distancia no están con nosotros. Pero hay alguien que siempre está con nosotros, donde quiera que vamos, y es nuestro Dios. Y en una ocasión, en otro salmo muy conocido, el salmista dijo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? No viene del Salvador, de Costa Rica o de Dominicana, como desearíamos en ocasiones. Viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así es. Y yo no sé cuál es la prueba difícil que tú estés pasando ahora. Yo no sé cuál es la situación que te hace creer que no hay fuerzas o posibilidades para seguir más adelante. Alguien
que yo pienso que se benefició de la lectura de los Salmos, además de nosotros, pero en el contexto bíblico, es el profeta Daniel. Y en este marco, yo sé que algunos de nuestros amigos tal vez han escuchado de este libro, El Dios de Daniel. Yo quiero aludir a algo, ese libro que se está usando en toda la división, como el libro teológico de este año 2025. Y en este libro yo explico un concepto que me gustaría compartir así de manera rápida con nuestros amigos. Y es precisamente de un momento de crisis que ocurrió en la vida de alguien que había leído las Escrituras, que había tenido influencia de los Salmos. Y claro, él inicia su libro, el profeta Daniel, siendo, ¿verdad?, un exiliado, estando desterrado, si queremos ponerlo así, lejos de su tierra. Y él no podía entender cómo es posible que el lugar donde se cantaban los salmos, el templo, cómo es posible que la ciudad de Dios, morada del Eterno, ahora cayera en manos de los babilonios. Y entonces cuando él comienza a contar su historia, él hace algo súper especial, y es que en esa historia de crisis, en esa historia donde aparentemente todo se acabó, porque no es solamente que lo separaron de sus seres amados, es que ya el templo desde el 605, cuando él es exiliado antes de Cristo a Babilonia, todo comienza a cambiar hasta que se llega la tercera invasión babilónica en el 586, el templo es destruido. Es algo que ellos no podían entenderlo, porque en juego estaba el Mesías que venía de la descendencia de David. Y si el rey no estaba sentado en el trono, ¿cómo iba a aparecer el Mesías? Ellos no podían explicar eso. Y en medio de esto, Daniel sabemos que se refugió en Dios, puso su confianza en Dios, y en su libro al inicio él hace una declaración. Y él dice, y el Señor. Es decir, todo el caos que estaba pasando, que él estaba viviendo, que la nación estaba viviendo, que no tenía explicación, él alzó sus ojos a los cielos. Y él dijo, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Es decir, en medio del caos, Daniel no quedó atado por las circunstancias, sino que él dijo, el Señor. Y claro, yo quiero que tú entiendas esto. Cuando el caos llega, tú vas a tener que dejar de mirar al frente tuyo, detrás de ti, al lado tuyo. Tú vas a tener que levantar tu vista al cielo. Y escucha lo que te voy a mencionar así de manera práctica. Tú después puedes leer esto detenidamente en este libro. Ese título, el Señor, es uno de los tantos nombres de Dios que aparecen en las Escrituras. Por ejemplo, cuando Isaías le dio esa promesa mesiánica al rey Acaz, que no la quiso aceptar, pide señal, lo que sea, y Dios lo va a hacer. Y él dijo, no, yo no quiero tentar a Dios porque tenía otros planes. Y el profeta respondió, el Señor. El Señor es una declaración que dice que no hay nada que escape al poder de Dios. Y Él es el Señor de todo. Él es el Señor en la crisis. Él es el Señor en tu prosperidad. Él es el Señor cuando todo se rompe. Él tiene salida siempre. Y Daniel, entendiendo el sentido de ese nombre divino, él declara, Adonai, tú eres mi respuesta. No hay respuesta humana, pero tremendo. Fue Dios. Dios está al control. Entonces, en ese contexto, en tu desesperación, en tu prueba, Él es el Señor. Y allí tú y yo podemos encontrar refugio. No lo vamos a poder encontrar ni aún en la esposa, en el esposo, en el hijo, en la hija, en nuestros padres, porque todos somos mortales. Pero hay un solo eterno que tiene solución a cada problema. Y Él sigue siendo el Señor de todo. Amén. 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 Pastor Villalobos, ¿qué piensa usted? Pensando en ese salmo, en el Salmo 46, nosotros miramos cómo nos da esperanza, nos lleva esperanza en relación a la segunda venida de Cristo. Y están profundamente conectados.
conectados en su mensaje, no solamente de confianza, sino también es un mensaje de fortaleza. Y esto deberíamos de tomarlo bien personal nosotros, un mensaje de esperanza para nosotros. Yo miro también en el Salmo, en esos primeros textos, por cierto, texto 1 al 3, cómo el Salmo comienza declarando que Dios es nuestro refugio y también es nuestra fortaleza, y que Él está presente en todo tiempo de angustia, como mencionaba el pastor Báez. Y yo quisiera quizá aprovechar esta oportunidad para que nosotros pensáramos en un momentito, y quizás hago la pregunta a aquellos que están mirando el programa de hoy: ¿qué es lo primero que nosotros hacemos cuando estamos pasando una necesidad? ¿Cuál es la primera actitud? ¿Cuál es la primera reacción cuando nosotros estamos pasando un problema? Por lo general, y lo digo por mí mismo, hay momentos donde yo he fallado en esto. Pensamos que nuestros planes son mejores que los de Dios, que somos más inteligentes que Dios. Entonces tenemos plan A, B, C, y algunas veces podemos ir mucho más lejos. E intentamos todos esos planes primero, pero cuando nada nos funciona, entonces es cuando recurrimos a Dios. Cuando en este salmo se nos presenta de manera tan clara cómo es Dios el refugio, Él es la esperanza. Y yo quisiera animarles para que no caigamos más en esos, tú sabes, esas tendencias a pensar que nosotros tenemos respuestas a todo, cuando en realidad es Dios el que la tiene. Él es. Y precisamente en otro salmo que él usa, el salmista usa el mismo lenguaje, el Salmo 61:4. Él dice, porque tú, hablándole a Dios, porque tú has sido mi refugio. Tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Es decir, le está hablando por la experiencia. Es tiempo que nosotros tengamos esa misma experiencia, que hagamos a Dios nuestro refugio. Amén. 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 Sabes que pensaba también, pastor, en los versículos 4 al 7 del mismo Salmo, nosotros miramos allí cómo el Salmo describe un río, ¿verdad? Muy interesante esta imagen, un río con corrientes, ¿verdad? Que justamente alegran a la ciudad de Dios. Y es interesante esta imagen porque lo que está es representando la provisión divina. Y esto es lindísimo, la provisión divina, y lo hace, es esa provisión donde Él dice, yo voy a estar en medio de ti, yo voy a estar en medio de mi pueblo. Pero no se está refiriendo únicamente al pueblo de Israel en esos tiempos cuando se escriben estos salmos, sino también a nosotros. Si nosotros somos hijos de Dios, somos su pueblo y Él está accesible también a nosotros. Él está presente en medio de toda experiencia, de toda situación. Amén. En otras palabras, amigos, las promesas de Dios superan cualquier caos terrenal. Amén. Eso es lo que estamos entendiendo ahorita. Las promesas de Dios superan cualquier caos, cualquier confusión. Y por eso quiero animar a los que nos están viendo, que nos escriban en los comentarios cuál ha sido ese texto, cuál ha sido esa promesa, cuál ha sido ese salmo que te sirvió en un momento de confusión, en un momento de caos. Cómo un texto de la Escritura te llegó a entender de que Dios es tu refugio, que Dios es tu amparo, que Dios es ese salvavidas en medio de una tormenta. Escríbenos en los comentarios que nos gustaría leerte. Continuando, mis queridos, vamos a profundizar un poquito más en esto. Cualquiera que vea las noticias se dará cuenta que hay países donde la injusticia social prevalece. Y no menciono exactamente los nombres de los países, ustedes bien lo saben, donde ahora hasta por pronunciar tus propias ideas puede ser motivo de que te metan preso. Una persona que no debe nada, lo meten preso por expresar sus ideas. Y hay otros que terminan pagando las consecuencias que ellos ni siquiera estuvieron involucrados. Tuvieron que pagar una consecuencia. Es decir, el mundo está lleno de injusticia. El rico se aprovecha del pobre, del necesitado, de personas explotadas. Yo mismo también me pregunto si alguna vez el bandido, el que se aprovecha del pobre será castigado. Pareciera que el rico, en vez de... Bueno, la riqueza no es mala, el rico malo, que comprendamos eso. El explotador, en vez de que le vaya mal, parece que prospera más, porque nosotros tenemos un concepto de prosperar a las cosas materiales. Entonces, este sentimiento de frustración, de impotencia,
que nos ha llevado a preguntarnos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Yo sé que tuya es la venganza, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el mal será corregido? ¿Hasta cuándo el injusto, el malvado va a ser castigado? Y esto es lo que nos enseña el Salmo 75. Esto es interesante también, porque vimos que Dios es nuestro refugio, pero también este Salmo, el 75, también nos dice que Dios es un juez, pero no es como los jueces terrenales que a veces se venden por algún beneficio o por algo que les convenga, sino que dice que es un juez justo. Y lo describe como un juez justo que corrige las injusticias del mundo. Entonces, hablando de este salmo y de otros textos de la Biblia, pero ¿qué nos enseña el Salmo 75 y otros que ustedes puedan traer a la mesa sobre la justicia de Dios? Y no solo la justicia de Dios, porque aquí dice que Él corrige las injusticias del mundo. El Salmo 75 dice eso, sino que también Dios como juez que vendrá a dar recompensa en el juicio final. Así es. Y claro, eso que tú mencionas, pastor, desde el inicio, Dios es presentado en esa conversación que él tiene con el padre de la fe antes de destruir a Sodoma y Gomorra, cuando Abraham se da cuenta del juicio que va a acontecer sobre las ciudades de la llanura. Él cuestiona a Dios. El juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Y claro, Dios condesciende con Abraham en esa intercesión que hace el padre de la fe, a ver si aparecían 10, como la historia menciona que es el mínimo que él podía llegar en número descendente desde el 50. Y lastimosamente no había ni siquiera 10, por los cuales las ciudades de la llanura pudieron haber sido salvas del castigo divino. Dios es el juez de toda la tierra y Él es un Dios. Y esto es importante, cuando la Biblia habla de Dios como juez, en esa cultura, el único que podía juzgar de forma absoluta, sin ninguna posibilidad de equivocarse, era Dios. Todos los sistemas judiciales, como tú mencionaras, no solamente de nuestros países, aún aquí en esta nación, Estados Unidos, sabemos que aunque existen menos grados de corrupción, pero existen casos que sabemos que no son transparentes, que hay corrupción. Son evidentes. Son evidentemente, ¿verdad?, contrario a lo que sería el ideal de la justicia. Pero al fin del día hay un juez que ha de juzgar a los que aún aquí son jueces en el plano humano. Y ese es el Dios todopoderoso. Él es el juez verdadero. Y en este salmo, Él está hablando, que es algo interesante, aunque algunos eruditos debaten eso, porque Dios está declarando como el que va a realizar el juicio, hablando en primera persona. Que, por ejemplo, hay varios libros en los profetas donde Dios habla en primera persona. A mi mente bien clara está ahorita Sofonías, que es un libro que hemos estado estudiando por un tiempo en el marco del Nuevo Comentario Bíblico Adventista. Y ahí Dios está con frecuencia usando esa construcción. Sofonías capítulo 1, versículo 2 al 12, aparece varias veces: yo visitaré, yo exploraré, yo juzgaré. Y aquí en el Salmo 75 se refleja esa misma construcción, como aparece en el versículo 2, yo juzgaré rectamente. Y claro, aunque yo no encuentro el sujeto en el Salmo inmediato, pero el contexto me ayuda a entender que no es el salmista que está hablando, sino que es Dios que está pronunciando su juicio a acontecer y el pago que Él va a dar a cada quien. Entonces, en ese marco, aun cuando nosotros podemos ser maltratados, podemos ser mal juzgados y no siempre recibimos la recompensa, o aún podemos ser inculpados. Aquí en esta nación, decenas de personas que después que cumplieron condenas aquí en la Florida, en California, en Michigan, aquí, yo digo así, en cualquier estado de este país, y resulta que ellos no cometieron ningún crimen y se pasaron toda la vida detrás de las rejas. Media vida. Más de media vida en algunos casos. Es decir, aún aquí. Por eso el juez de toda la tierra que dará el juicio sin ninguna posibilidad a errar es nuestro Dios. Y yo quiero, amigo, en esta ocasión alentarte a esto. Como hice alusión en este pequeño libro que luego todos pueden conseguir, ¿verdad? O más bien pueden conseguir en el ABC.
en las librerías de nuestra iglesia, yo aludo al hecho de que Dios es mi juez. Amén. Porque Yes. el nombre Daniel es lo que significa. That's right. Y todos nosotros deberíamos orar a Dios cada día. Sé tú mi juez. Porque en el marco bíblico, cuando tú pones tu confianza en Dios, el juez lo que hace es defenderte. Lo que hace es vindicarte. Lo que hace es darte una recompensa positiva. Si tú vienes a Él por la fe y pones tu caso completamente a sus pies, entregando tu vida. Así que ese marco del Dios que rige, el salmista está avisando, está anticipando, Él va a dar el pago. Y ahora es el tiempo de poner nuestra vida en sus manos para que el resultado de nuestro juicio sea salvación y no Amén. condenación. Bueno, Amén. entendemos entonces, Pastor Villalobos, que hay un juicio final. Así es. ¿Qué opina al respecto? Pensando en que esa es una realidad, Sí, eminente realidad. yo creo que todos nosotros necesitamos vivir en ese deseo de prepararnos para ese juicio, el juicio de Dios. Nosotros necesitamos adoptar un nuevo estilo de vida. Y no es un nuevo estilo de vida de acuerdo a lo que X o X personas estén pensando, sino un estilo de vida que refleje el carácter de Cristo en nosotros. Porque si queremos estar listos para ese evento, tenemos que desde ahora empezar a prepararnos. Y eso debe de ser con la ayuda de Dios, una iniciativa nuestra todos los días deberíamos estarlo haciendo, porque esto es lo que nos lleva a nosotros a vivir en santidad, nos lleva a nosotros a vivir siendo justos y también en obediencia y amor a la palabra de Dios. Si nosotros notamos, por ejemplo, 2 Corintios en el capítulo 5, nos enseña bien clarito, así como lo hemos venido hablando ahorita, es clarito que todos vamos a comparecer ante el juicio de Dios. Jesús mismo enfatizó la necesidad de estar preparados para ese día de juicio. Y quizá nosotros nos preguntaríamos, bueno, ¿y cómo eso se aplica a nosotros? Obviamente nosotros necesitamos reflejar el carácter de Cristo constantemente. Dios nos llama a ser santos. Por ejemplo, Levíticos 19, pastor, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Sed santos. Y quizás nosotros necesitamos entender que al pensar en el carácter de Dios, nosotros debemos reflejar santidad, o sea, tenemos que estar apartados del pecado y consagrados a Dios. Tenemos que ser justos, o sea, actuar con rectitud ante toda situación, no importa lo que estemos atravesando, no importa la relación que tengamos con los demás. Obviamente el amor, tan importante, el amor a Dios reflejándose en nuestro prójimo, importantísimo. Misericordia, tan importante. Perdonar y extender gracia a otros, aun cuando nosotros pensamos que no lo merecen. Porque finalmente eso es lo que Dios hace diariamente con nosotros. Amén. Gracias, Pastor. Gracias por compartir estas preciosas ideas. Muy bien. Ustedes han notado también que en medio de tantas voces que existen en las redes sociales, las personas ahora vivimos conectados al media. Eso, todos andan en un teléfono móvil y están viendo constantemente información. Pero esa información ahoga las voces de aquellos que quieren proclamar la verdad. Y hay una verdad tan solemne para nuestro tiempo. Esto está conectado con un salmo, específicamente el Salmo 67, está conectado con el libro de Apocalipsis 14, versos 6 en adelante. Este mensaje que nosotros tenemos puede marcar la diferencia en la vida de las personas. Pero como les repito, entre tantas voces, una pequeña voz queda muda, se ahoga. Entendemos nosotros que de acuerdo a Apocalipsis 14 estamos viviendo en la hora de su juicio, como dice el mensaje del primer ángel. Estamos viviendo en un tiempo muy solemne. Es un mensaje que le dice a la gente, señores, hay un juez que juzgará a todos. La hora de su juicio ha llegado.
Y nosotros como pueblo tenemos este mensaje, este precioso mensaje. Pero mis queridos pastores y amigos también, si ustedes tienen idea, entre tanta desinformación, entre tanto ruido que existe ahora, nosotros como pueblo, ¿cómo podemos reflejar ese mensaje? ¿Cómo podemos reflejar esa luz? De acuerdo al Salmo 67, Apocalipsis 14, de que hay un juicio y el juicio ya, la hora de su juicio ha llegado. Yo pienso, ¿verdad?, que vivimos en tiempos de gracia, porque todavía podemos hablar de que hay esperanza y podemos refugiarnos en ese Dios que es nuestro juez. Y que de paso digo esto, el hecho de que hay un juicio que está ocurriendo en el santuario celestial evidencia que el juez quiere darte la salvación. Me explico. La Biblia nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Es decir, Dios no necesita organizar un juicio para demostrar que tú y yo estamos perdidos porque somos pecadores. El hecho de que la Biblia habla de un juicio que Dios realiza en la corte celestial abre la ventana de esperanza para decir que el veredicto de condenación puede ser cambiado porque ya Él pagó tu pecado, ya Él pagó mi pecado en la cruz del Calvario. Ahora nosotros que hemos recibido ese mensaje de esperanza, tenemos una responsabilidad muy grande delante de Dios. Porque mira, este salmo que está conectado con Apocalipsis, con este mensaje del juez que quiere salvar, es interesante cómo el salmista, ¿verdad?, está diciéndole a Dios, Dios tenga misericordia de nosotros. Right. Es decir, debemos de entender, si no cumplimos la misión, y aún para cumplir la misión debemos de hablarle a Dios, ten misericordia de nosotros, Señor, porque con frecuencia pasamos por alto nuestro deber, pero necesitamos reconectarnos con Jesús, necesitamos pedir su misericordia, su bendición. Este salmo es raro, porque este salmo habla de la bendición sacerdotal, no dicha por un sacerdote, sino por el salmista que está orando que se cumpla en él la bendición sacerdotal. Right. Es decir, es tiempo que tú y yo roguemos y busquemos la bendición de Dios de manera personal, familiar, corporativa, para que la presencia del Espíritu Santo venga a nosotros como iglesia, como persona, y se cumpla Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo, y me seréis testigo de su muerte, su resurrección, de su intercesión y su pronto retorno. Hoy es tiempo de que las naciones conozcan nuestra confesión de que hay salvación en ese Dios. Y saben, este Salmo 67 es precioso, un quiasmo, y el versículo 4 es el centro, donde nos dice, ¿verdad?, que Dios tiene cuidado de nosotros y que debemos de confesarlo ante las naciones. Hoy es un día oportuno para que tú y yo podamos compartir esta esperanza que tenemos en el juez de toda la tierra, que es nuestro Salvador personal. Amén, amén, amén. Escuchándote, pastor, pensaba en esa invitación que Jesús nos hace a todos nosotros en el libro de Mateo, en el capítulo 5, específicamente los versículos 14 al 16. Él nos invita a ser la luz del mundo. Ser la luz. ¿Okay? Noten qué interesante, pero tenemos que hacer esta observación. La luz que nosotros compartimos no es nuestra, no es propia, sino que es el reflejo de la luz de Cristo en nosotros. Con razón, Juan, en el capítulo 8, versículo 12, dice, yo soy la luz del mundo. Es Jesús hablándonos. Yo soy la luz del mundo. Y entonces continúa diciendo el texto, el que me sigue no andará en tinieblas. Es clarito, clarito. No necesitamos ser expertos en teología para entender algo tan precioso como esto, sino que tendrá la luz de la vida, Amén. Cristo, la vida de Él en nosotros. What a blessing, qué bendición. Y cuando nosotros obviamente andamos en esa luz, entonces nosotros vamos a hablar con sabiduría, vamos a hablar con amor, vamos a hablar con la verdad, vamos a reflejar el carácter de Dios, vamos a hacer la diferencia delante de aquellos que nos rodean. Y eso es una tremenda bendición. Yo pienso que la oración del salmista
tiene que ser nuestra oración. Amén. misericordia. Amén. Ten Amén. misericordia, Señor, y Ya sé. bendícenos. Y luego que Él tiene misericordia de ti y de mí, nos bendice, es porque nosotros deseamos que se cumpla el Salmo. Así es. Alégrense las naciones, Yeah. porque Jehová juzgará con equidad, Mm. como Él dice en el centro del Salmo. Quiera Dios que se cumpla en ti y en mí otra vez la bendición del perdón, de la presencia del Espíritu Santo, y que a través de nosotros alguien encuentre la alegría y el gozo que radica en nuestro Salvador. Amén. Así es. Amén. Amigos, recordarles como manera de conclusión, Dios es un juez justo y a su tiempo dará recompensa, porque todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Hay recompensa aquí en la tierra también, pero habrá un juicio final. Pero no tengamos miedo, el juicio es a favor de los santos, Amén. porque Amén, nuestro juez pastor. también es nuestro abogado en estos momentos. Así es que les invitamos a que compartan esta bendición que hemos aprendido hoy con aquel que no sabe que hay un juez justo, que hay un juez que recompensa, que hay un juicio final y que ese juicio final, si estamos en Cristo, nosotros tenemos garantizada la vida eterna. Gracias por acompañarnos, pastores. Muchas gracias Placer. por este momento de Amén. aprendizaje. Les deseamos muchas bendiciones a nuestros amigos que nos ven y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. En la Biblia puedo ver lo que pronto pasará. Jesús viene otra vez, nos viene a rescatar. Las profecías ya se cumplen, el fin se acerca ya. Al mundo anunciaremos que pronto volverá. Cristo viene otra vez, Jesús volverá. Las profecías se cumplen, digámoslo ya. Que todo el mundo conozca el poder de su cruz. Alumbremos al mundo con la luz de Jesús. En la Biblia puedo ver lo que pronto pasará. Jesús viene otra vez, nos viene a rescatar.